tardes. Estamos ya oficialmente en el ombligo, en la mitad de esta asamblea, de estos 3 días de evento aquí en Cartagena. Así que vamos a continuar esperando que hayan tenido un gran almuerzo, momento para descansar, tomar un poco de aire. Les recordamos que pueden interactuar en estos 3 días de evento, ya 1 y medio que nos queda, a través del hashtag ALIM2025 en todas las redes sociales. Y también no está de más recordar la traducción simultánea que está disponible aquí ingresando al salón. Vamos a continuar con la programación académica y para eso vamos a invitar al escenario a Alexei Pinedo. Él es gerente de APS Brokers, que nos trae la conferencia Logística Marítima. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias nuevamente a la LIM por invitarnos a APS Brokers a esta charla tan importante, creo que para todos ustedes y para mí también. Gracias a Juan, Pilar y a la Andy también por considerarnos y por la confianza. Siempre me toca el horario más difícil después del almuerzo, así que espero confundirlos, entretenerlos y tratar de hacer la presentación lo más dinámica posible. Me dijeron hace un ratito, hazla lento, por favor, y lamentablemente el shipping todo es rápido, así que lo voy a hacer lo más rápido posible y que en 45 minutos puedan digerir lo que ha pasado en el 2025 y cómo se nos viene el 2026. Voy a basarme solamente en carga seca a granel, preguntas de contenedores lo podemos ver en la noche en la cena, no hay ningún problema. Y como siempre parto con algo teórico para a muchos que no conocen el flete marítimo de carga seca a granel, así como los trigueros, graneleros en general tienen a Chicago para consultar las tarifas y los precios del commodity. Nosotros en shipping tenemos al Baltic Exchange, que diariamente nos informa de los valores de los costos de los barcos por día. Son valores reales que se ejecutan y se cierran en el día. Y nosotros como brokers y los actores que cierran fletes constantemente consultan al Baltic Exchange. El Baltic Exchange genera un índice todos los días y ese índice nos genera como un barómetro o un compás de cómo está el mercado desenvolviéndose, que se subdivide en 4 segmentos: el Capesize, el barco más grande, el Panamax, el Supramax y el Handy. Nosotros, obviamente, para la región nos enfocamos siempre en los Supramax, Panamax y Handysize. Y cada segmento de barco tiene un subíndice y cada subíndice se tradea todos los días y es un referente del negocio marítimo a granel. Ahora, estos barcos transportan obviamente commodities y estos commodities también se subdividen, donde el carbón y el mineral de hierro son los principales commodities y los que manejan literalmente la balanza de la oferta y la demanda en los barcos, pero los subíndices del Panamax, Supramax y Handysize también son muy importantes, sobre todo para nuestra industria, donde 44% del porcentaje, 44% de los commodities transportados son las cargas menores, como la bauxita, los minerales, fertilizantes. Los granos comprenden el 24% dentro de ese segmento del Panamax, Supramax y Handys. Y el carbón, como el mineral de hierro, también son volúmenes importantes. Pero digamos que dentro del segmento de Panamax, Supramax, la bauxita, el carbón y el grano han sido los players más importantes y los que han hecho que las incertidumbres que hemos visto en el 2025 y las alzas del mercado a partir de julio de este año hayan influenciado tanto en nuestro negocio. China no ha dejado de ser un factor o un driver muy importante de la industria, donde el 41% de las cargas que se han importado de carga seca de granel han sido compradas por China. Es decir, China, a pesar de que está débil en temas macroeconómicos, sigue siendo un player importantísimo en la oferta y la demanda. ¿Qué pasó en el 2025? Nos habíamos ido de la LIM en Paraguay, todos tranquilos, sin saber qué nos iba o qué nos estaba esperando en el 2025. Y entró Estados Unidos con la política del USTR, donde iban a imponer tarifarios a los barcos chinos. Esto partió en febrero de este año y marzo, y puso a toda la industria patas para arriba. Nadie sabía exactamente cómo iban a aplicar estos tarifarios, a partir de cuándo, y recién en abril se sincerizó las fechas y cómo aplicarían y las exenciones de estos tarifarios hacia los barcos chinos construidos en China o operados por empresas chinas. Esto hizo que también mucha parte de la industria que fobeaba o que compraba flete
accediera a otro tipo de coberturas o tendiese a comprar más costo y flete que FOB, y también cambió el dinamismo de la industria, sobre todo a barcos chinos yendo hacia el Atlántico, donde muchos barcos se quedaron en el Pacífico, y eso generó a mitad de este año lo que le llaman un short squeeze o una escasez de barcos, sobre todo en el segmento Supramax y Panamax en el Atlántico, lo que hizo que mercados como en Argentina, el Golfo de Estados Unidos, e inclusive Brasil o el Atlántico en general, tuviesen un aumento considerable ya que había escasez de barcos. La guerra comercial tampoco ha ido para nada. Lamentablemente, todo lo que afecta al volumen transportado, ya sea Asia o de Estados Unidos o exportado desde Estados Unidos, influencia también bastante a la industria marítima, y eso también generó que el mercado se mantuviese muy short y no estuviese tomando posiciones a largo plazo. El impacto de la demanda también mantuvo a la industria, tanto armatorial como compradores de flete, con mucha incertidumbre, y no sabían también si es que coberturar todo el 2025, todo el 2026, vender flete a precios descontados o mantenerse en el spot. Lo mismo pasó con los compradores de flete. Y el aumento de la oferta de barcos también se ha generado o está generando dudas, porque el 2026 se estima que el primer trimestre del 2026 entren muchos barcos al agua, desde los Ultramaxes, Panamaxes, y eso también está generando incertidumbre. Otro factor importante el 2025 fue el tránsito de los barcos por el Canal de Suez, que estuvo totalmente detenido, y recién en noviembre de este año ha empezado a transitar ya un par de portacontenedores por el Canal de Suez, lo cual podría dar una señal positiva a que los tránsitos también de graneleros empiecen a resumirse. Ahora, el impacto en la carga seca de granel no es mucho, es un 2%, lo cual tampoco es que va a mover mucho la aguja, pero a medida que las ineficiencias que se han generado, no por temas climáticos, sino generadas por el hombre, y esas ineficiencias se vayan disipando en el transcurso del 2026, podrían hacer que los fletes corrijan levemente a la baja el próximo año. Eso unido a el aumento de la oferta. Solamente para resumirles que no es que el impuesto a los barcos chinos o empresas chinas que operan barcos se haya eliminado por completo, no. Se ha pausado por un año, calendario, estos tarifarios. Por eso esta data todavía sigue siendo importante, porque ya conocemos qué puede pasar con los Estados Unidos. Podemos empezar el 2026 y pueden cambiar de opinión y decir, ¿sabes qué? La guerra comercial con China continúa y volvemos a aplicar los tarifarios a las empresas chinas o a los barcos construidos en China. Por ende, el impacto no es tan fuerte si lo medimos en cuánto representa los barcos chinos que recalan a Estados Unidos en temas de barcos graneleros. En contenedores sí representa mucho más, pero se diluye más el impuesto. En los graneleros no pudieron medir con facilidad que iba a ser un impacto muy fuerte, por ende se generaron excepciones en los cuales los barcos, hasta los Panamaxes, estaban exentos de dichos tarifarios, y también barcos que venían en lastre para cargar a Estados Unidos. Por ende, al final el impacto era reducido. Eso no quita de que los armadores chinos o operadores chinos decidieron no ir al Atlántico para evitar este tipo de conflictos o de tarifarios, y por ende el mercado en el Atlántico se vio afectado. Ahora, ¿esto podrá volver a ocurrir el próximo año? Pues sí, si es que Estados Unidos decide al final sí poner impuestos a los armadores o operadores chinos, podría todavía generar un impacto en el Atlántico. Los aranceles de Estados Unidos y el impacto en la tonelada mía también es un factor importante. A medida que se generan disrupciones logísticas en el mundo, los barcos tienden a navegar rutas más largas. Y a medida que el barco navega rutas más largas, eso quita oferta al mercado. Por ende, no solamente el aumento de la flota per se física afecta al negocio y podría hacer que los fletes caigan, pero también que los barcos naveguen distancias más largas o que los barcos vayan a una velocidad un poco más lenta, eso también retira oferta del mercado. Por ende, todavía, a pesar de que va a aumentar la flota físicamente, la oferta no necesariamente vaya a aumentar a la misma velocidad. Vamos a tener que ver cómo todas las disrupciones geopolíticas sigan afectando el 2026 el mercado, y eso podría después medirse en si realmente el flete podría caer el próximo año a medida que la oferta de los barcos aumente.
Pero si nos basamos solamente en Estados Unidos y la guerra comercial, el impacto es más que todo para las exportaciones que para las importaciones, ¿no? Un 7% de la carga que sale de Estados Unidos y que se ve afectado por este tipo de tarifarios podría generar un imbalance entre la oferta y la demanda, sobre todo en los segmentos Handys y Supramax. Esto es lo que sucedió en el 2025, lo que nos tuvo a todos muy enredados y la verdad, poder vender fletes o poder asesorar a clientes con fundamentales tan cambiantes diariamente ha sido un desafío todo este 2025. La mayoría de la industria se mantuvo corta, short. Es más, sigue manteniéndose muy corta para el 2026. Y si ustedes ven, el 2024, al principio del 2024, estuvo por encima del 2025. El mercado tocó piso en febrero de este año y nadie se esperaba que a mediados de este año el mercado iba a repuntar con tanta fuerza. La demanda de granos aumentó, el carbón también fue un player muy importante y desde la segunda mitad del 2025 hasta la fecha el mercado se ha mantenido firme y al alza. Y esto también va muy ligado a la cantidad de barcos que no se estaban posicionando en el Atlántico. Pero si uno lo ve en temas macro, cada segmento de barco, tanto los Supramax, Panamax, Capesize, en general el Baltic Dry Index, ha estado 15% por debajo del año 2024. O sea, a pesar de todos los fletes que hemos estado pagando este año, aún así el mercado se ha mantenido por debajo de los valores que hemos visto en el 2024. Entonces, hay que ver bien cómo el próximo año se reordena un poco los tránsitos de los barcos, todas las disrupciones geopolíticas, y también hay que ver bien cómo el sudeste asiático sigue empujando a la industria marítima. China y Japón no han estado muy activos literalmente en temas de consumo de materias primas, a comparación como el sudeste asiático. Si es que China recupera un poco las importaciones, sobre todo en mineral de hierro y en carbón, podríamos ver, y en granos, podríamos ver que quizás el mercado, a pesar de que veamos más oferta de barcos, también la demanda puede aumentar levemente el próximo año. Y los 5 top commodities que hemos visto a lo largo de este año creciendo con fuerza ha sido sobre todo la bauxita. Se vienen proyectos fuertes en Guinea también de mineral de hierro y eso también va a implicar un aumento de la demanda de barcos en África. Eso también podría generar un retiro de la oferta en el Atlántico considerable y eso lo estamos viendo en el futuro de fletes. Y las rutas o las distancias que están navegando los barcos en Supramax han aumentado considerablemente este año por las razones que ya les he mencionado y los fundamentales que hemos visto de todas las disrupciones geopolíticas. Entonces, a medida que los barcos naveguen distancias más largas, eso va a quitar oferta del mercado automáticamente. Y a medida que el mercado se ordene, vamos a ver cómo también esa oferta de barcos va a aumentar y podría ser que también genere una reacción hacia la baja del mercado. Por ende, todavía estamos en ese punto de quiebre, en ver cómo la cantidad de barcos que entren el próximo año, que lo vamos a ver ahora en las perspectivas del mercado, puede impactar en el negocio marítimo. Ya que la oferta se estima que va a crecer un 2,8% en el 2026 y un 2,7% en 2027. Eso es muy positivo para ustedes, compradores de flete, ya que vamos a ver un incremento positivo en la oferta de barcos y eso podría hacer que los fletes caigan. Y la demanda no va a crecer tanto, va a haber un imbalance interesante entre la demanda, que se estima que crezca entre el 1,5 al 2,5 en el 2026 y solamente un 1% al 2% en el 2027. Entonces, esa desaceleración del carbón y otros commodities podrían también impactar en los fletes marítimos. Y el balance entre la oferta y la demanda podría mejorar un poco en el 2025, terminando este año, que lo estamos viendo ahora a final de año, pero se podría desacelerar o debilitarse en el 2026 y 2027. Asumimos que si los barcos regresen a transitar por el Mar Rojo sin problemas, eso podría también disminuir la oferta, la demanda, perdón, un 2%, y por ende podríamos ver un surplus de barcos también en el Atlántico interesante. En temas de demanda per se, China sigue siendo un factor muy importante en esta industria y lamentablemente el PBI de China no está dando un buen pronóstico para los próximos años y eso va muy ligado a la carga seca a granel, sobre todo el mineral de hierro, carbón y minerales como como la bauxita o cobre, entre otros. Entonces, a medida que China se mantenga débil, no vemos un empuje en el mercado de fletes que nos tenga que preocupar el próximo año. Ahora, los embarques de carbón también son muy importantes y esos se estiman que vayan a caer
disminuir el próximo año y en el 2027 también. Por ende, si es que cae el carbón o la demanda de carbón y tenemos un surplus de naves, podría generar un impacto positivo para ustedes o negativo en los fletes marítimos. Hay que ver también que los embarques de graneles menores, los minor bulks, vayan a aumentar considerablemente en el 2025, casi un 7%, y en el 2026-27 también van a aumentar, pero no tanto como en el 2025. Ahora voy a ir un poco al detalle de los minor bulks, pero digamos, el grano también va a ser un factor muy importante. Los cereales van a ser uno de los principales drivers el próximo año para los fletes marítimos. A medida que la demanda de barcos en Brasil continúe y quizás China y Estados Unidos sigan en esa paz temporal, podríamos ver que los embarques de granos sean uno de los principales factores de este negocio, de carga seca de granel hacia China, hacia el Asia. Hay un tema muy importante que la otra vez me preguntaron y me dijeron, ok, Alexei, entonces, ahora que ya están de vuelta los barcos chinos regresando al Atlántico, quiere decir que va a haber una sobreoferta de barcos en el Atlántico y el flete debería caer. No necesariamente en un mercado inmediato. Para que un barco del Asia se reposicione en el Atlántico, se demora aproximadamente unos 3 meses, porque no viene en lastre directamente. A veces hace paradas en 2 o 3 puertos antes de reposicionarse en el Atlántico. Entonces, si entraron en este acuerdo de paz en noviembre, el 10 de noviembre, posiblemente todavía nos falten unos 2 o 3 meses más para ver que este tonelaje vuelva a posicionarse en el Atlántico. Esto va muy en línea en que normalmente entre diciembre y enero el mercado tiende a descontarse en Asia y los barcos empiezan a salir de Asia. Y la exportación de granos, como fue en el 2025, se estima que en el 2026 sea un driver muy importante, sobre todo en el segmento de Supramax y Ultramax, que son los barcos que ustedes utilizan también para transportar el trigo. A mediados de este año aumentó bastante la demanda de barcos para los granos y eso impulsó también las tarifas de flete tanto en el Golfo como en Estados Unidos, como en el East Coast South, entre Brasil y Argentina. Y esto se estima que se mantenga el próximo año. Y ahora, la demanda de la carga menor va a ser uno de los principales drivers del próximo año y del 2027. Hay que estar muy de cerca a las exportaciones de bauxita, de fertilizantes de China, de granos, entre otros productos que influyen en los barcos Supramax, Handys y Panamaxes también. Por ende, hay que tener muy en cuenta de que a medida que entren los barcos al agua en el primer trimestre del 2026, también vamos a ver que la demanda de estos commodities va a venir en aumento el próximo año y eso también podría generar un balance entre la oferta y la demanda. Vemos que los granos, como les mencioné, y los minor bulks o la carga menor podrían ser los que más generen presión a la industria marítima y si es que las rutas se mantienen estables, no se empiezan a alargar las rutas de navegación, podríamos generar o podríamos ver que se genere un descuento quizás en los fletes a medida que pasen los meses aquí a enero y febrero. China sigue siendo obviamente uno de los principales factores a seguir, mientras que toda su industria inmobiliaria se mantenga débil o no se esté recuperando, vamos a ver que los fletes marítimos se van a ver contraídos en el 2026 todavía. Pero si es que China recuperase todo este impulso de crecimiento en la industria inmobiliaria, podríamos ver que efectivamente la demanda de mineral de hierro para producción de acero podría seguir aumentando. Acuérdense que el acero que se ha producido en China o que se sigue produciendo en China está siendo exportado en niveles récord, porque como no lo están consumiendo en China, están exportando esa deflación a otros países, a otros continentes. Y eso está haciendo que también la demanda de barcos en China siga en aumento. Y China también en fertilizantes o en minería o en minerales se ha mantenido muy firme, sobre todo el último semestre de este año, y eso también ha generado que los barcos no necesariamente regresen al Atlántico y se mantenga el mercado súper firme también en Asia. Lo vamos a ver ahora en los índices. Y los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China sí impactan a la industria marítima de carga seca a granel, pero no tanto. Esos 12 millones de toneladas que se está hablando de que se tienen que exportar, hemos estado averiguando porque no está tan clara la información. Por ahora nos hemos enterado que 54 barcos han sido cargados dentro de este plan de ventas de 12 millones de toneladas. Todavía faltan unos 146, según algunos traders que hemos consultado.
pero no genera tampoco un impacto tan grande en la ruta. Por ahora, el mercado sí se ha mantenido firme en el Golfo. Panamaxes han sido los barcos que más se han utilizado y han partido más en el Pacific Northwest que en el Golfo de Estados Unidos, pero algo va a impactar el mercado, pero no tanto como creemos en los próximos meses. Y la oferta de barcos, como les dije, va a ser un factor muy importante el próximo año. A medida que estos barcos entren al agua y veamos el crecimiento de la oferta de barcos tanto en el Atlántico como en el Pacífico, vamos a ver si es que realmente los fletes tiendan a corregir a comienzos de este año, del próximo año, perdón. Por ahora, las órdenes de nuevas construcciones de barcos se mantienen bajas. Estos barcos, acuérdense que se demoran 2 años y medio a 3 años en ser construidos y entregados. Es decir, estos barcos que están entrando al agua no son compras de hace un año, son compras de hace 3 años o 2 años y medio que la industria marítima, ¿no?, ha decidido invertir. Ahora, de cómo se ve la flota de aquí en los próximos 3 años, se ve contraída porque no hay muchas nuevas órdenes de construcción de barcos. No tan solo por un tema financiero, sino por un tema de medioambiental. Todavía está toda esta incertidumbre de la IMO y los nuevos tipos de combustibles que vamos a utilizar en los barcos. El desguace o el chatarreo de los barcos va a ser un factor importante el próximo año. Se estima que aumente el chatarreo en el 2026 y 2027, lo cual podría generar un imbalance entre los barcos nuevos que también entren al agua. El reciclaje es muy importante y la flota se mantiene joven aún. Todavía la flota se mantiene muy joven y si añadimos esta nueva flota que está entrando en el comienzo del próximo año, digamos, no va a haber mucho espacio para desguace tampoco, salvo barcos que van a ser ineficientes ante las nuevas regulaciones medioambientales. Que no voy a hablar mucho de esto en la presentación porque si no necesitaríamos más de 45 minutos, pero lo que quiero mostrarles acá es que la flota se mantiene joven y con poca capacidad de desguace. Va a haber un incremento de desguace el próximo año, ya proyectado para el 2025-26, pero no necesariamente haya más espacio de desguace para los próximos años porque todavía la flota se mantiene joven en casi todos los segmentos, Supramax, Handys, y el plan de renovación de flota es alto. El equilibrio entre la oferta y la demanda entonces se va a mantener estable en el año 2025-26, pero definitivamente este aumento de flota es lo que mantiene a la mayoría de la industria naviera con expectativas bajistas para el próximo 2026. Uno va a decir, ok, entonces voy a recibir ya fletes descontados. Los fletes descontados se están empezando a vender desde mediados de este año. El mercado de futuros se ha visto definitivamente afectado por el incremento de demanda de barcos en este último trimestre, pero en el 2026 se estima que el imbalance entre la oferta y la demanda genere cierta preocupación en los armadores, donde van a ver que va a haber un surplus de oferta y una caída en la demanda de barcos. Lo ven aquí, en el 2026 se estima que la demanda esté por debajo de la oferta de barcos, distinto a como pasó en el 2025. Este año la demanda estuvo por encima de la oferta de barcos que vimos, sobre todo por un tema de todas las disrupciones geopolíticas y barcos que no se posicionaron en el Atlántico. Pero el próximo año se estima que va a pasar lo opuesto y vamos a ver una sobreoferta de barcos versus una demanda. Y eso podría ayudar a que los fletes corrijan levemente a la baja. Lo estamos viendo en los papeles y en los futuros. Y en temas de medioambientales o energía que se va a utilizar para la propulsión de los barcos, todavía el petróleo va a ser el principal fósil que se va a utilizar, el principal combustible que se va a utilizar para los barcos. Estamos viendo alternativas de amonia, de LNG, entre otros combustibles importantes para poder llegar a ese objetivo para el 2050, poder llegar a emisiones cero. Es muy agresivo el objetivo que está poniéndose la IMO. No creemos como navieros que se llegue a la velocidad y la cantidad de restricciones que está teniendo estas nuevas regulaciones medioambientales para la industria marítima. Por ende, todavía está muy lento el implementar los nuevos tipos de combustibles. Quizás para los barcos portacontenedores o de líneas va a funcionar más, ya que son rutas específicas donde en ciertos puertos ellos pueden conseguir combustibles alternativos. Pero para los barcos graneleros va a ser muy difícil, ya que no todos los puertos tienen distintos tipos de combustibles para ofrecer. Entonces lo vemos muy optimista, pero bueno, tenemos que todavía estar invirtiendo en sostenibilidad también en nuestra industria marítima. ¿Cómo estamos en el mercado de hoy?
es importante que ustedes tengan en mente de que no necesariamente en enero y febrero y marzo el mercado tiende a caer, que es lo que la mayoría del mercado espera, ¿no? Viene el feriado chino y espero que el mercado caiga. Normalmente el Baltic Index reacciona, o la industria marítima reacciona a todos los eventos geopolíticos o económicos, y es el termómetro de la industria en general. Y nosotros, cuando vemos que obviamente hay reducción de demanda por China, el mercado cae considerablemente. Esto pasó a comienzos de este año, pero no necesariamente pasó en 2024 comienzos, y sí pasó en 2023. Entonces, no necesariamente todos los años se repite la historia. Rima, pero no se repite. Por ende, tampoco hay que mantenerse muy a la expectativa que en enero y febrero voy a conseguir el flete más barato para el próximo año. No necesariamente. Uno debería estar revisando sus políticas de compras con meses de anticipación, porque el mercado ya te está vendiendo un mercado descontado. Si lo ven acá, hoy en día nos mantenemos en el mercado más alto del año, ha llegado a 2.300 puntos el índice, por ende, cuando normalmente el mercado termina muy firme en el noviembre, diciembre, el enero o primera quincena de enero por lo menos se mantiene firme. Entonces el feriado chino, que es a mediados de febrero, va a empezar a, obviamente, a descontar quizás el flete un poco, pero no necesariamente a niveles vistos a comienzos de este año. Y si lo comparamos acá con los feriados chinos anteriores, hemos visto que el 2023 con el 2025 se han parecido mucho, donde el mercado ha caído considerablemente en enero y febrero, pero no en 2024 y 2022. Por ende, hay que ver bien y seguir muy de cerca cómo el año nuevo chino nos depara. Y en todos los segmentos, desde mediados de este año, tanto el Capesize, el Panamax, el Supramax y el Handy, el mercado se ha mantenido firme a mediados de este año hasta diciembre, que se estima que termine el año más firme de lo visto en el 2024. Entonces, normalmente vemos que el mercado de fletes no está tan descontado hoy en día en enero, y en febrero ya está empezando a subir un poco el flete. Hay que tener muy en cuenta que el USTR fue uno de los factores fundamentales para que el flete en el Atlántico y en el mercado subiese a mediados de este año, y ha tenido a la industria un poco en dudas de cómo se va a comportar el próximo año. Muchos armadores todavía no están tan bearish y están cautos en lo que puede venir el próximo año. Estamos viendo que cada segmento está teniendo una tonalidad firme en el último trimestre de este año, y cuando esto pasa al 2026 es muy probable que veamos un enero todavía firme, y hay que esperar como el feriado chino y si la demanda de China realmente cae a comienzos de febrero. Si vamos a hacer un zoom al mercado semana a semana, spot, hemos visto que el Golfo de Estados Unidos ha empezado a corregir hacia la baja un poco, pero mercados como la ruta de China, que es la del P&W, que afecta a veces a los fletes de trigo de Vancouver o de P&W, se ha mantenido firme. Entonces, mientras que Asia se mantenga firme, es muy difícil ver un mercado todavía descontado para comienzos del próximo año. Estamos viendo que el Supramax también se ha mantenido firme durante los últimos 3 meses, y eso también está manteniendo a los armadores muy optimistas, a pesar de que el papel y el futuro se está manteniendo descontado en enero. Argentina tuvo una volatilidad muy típica a final de este año, se mantiene firme para diciembre. No vemos un mercado descontado todavía en enero en Argentina. Segunda mitad de enero podríamos empezar a ver fletes un poco más descontados desde Argentina. Lo mismo sucede con el Golfo. El Golfo está bien firme en el segmento Handysize. Ha subido bastante el flete en los últimos 3 meses y se ha mantenido firme. Y los armadores mantienen expectativas alcistas porque hay una escasez de barcos muy considerable en el Atlántico todavía. Y lo mismo pasa con la ruta del Supramax hacia el Far East. La ruta del Supramax del Golfo hacia el Far East se ha mantenido firme desde julio de este año. Ha tenido cierta volatilidad en septiembre, pero se mantiene firme hasta finales de este año. Con una leve caída de la última semana a esta semana, posiblemente podríamos ver que diciembre corrija un poco la baja, pero se mantiene todavía el mercado firme. Y la ruta de Interasia, del Pacífico, se mantiene también firme, y eso también está manteniendo al mercado del P&W o Vancouver, con fletes no tan descontados para el próximo año. Los armadores tienen expectativas todavía firmes para el próximo año. Un barco periodo, solamente para que lo sepan, para contratarlo 1 año o 2 años, cuesta $15,000 por día. Y el flete que hoy en día
viene de Vancouver hacia el West Coast o hacia Perú o Colombia, Ecuador, el equivalente es aproximadamente de $11,000 o $12,000 por día. O sea, el armador está descontando, como siempre, venir del Pacífico a Sudamérica, pero aún así el descuento no es tan grande como hemos visto los años anteriores. Por ende, el armador también se mantiene cauto en descontar mucho esa ruta. El barco periodo todavía del Far East se mantiene muy alto. Y la ruta del Golfo en Supramax ha descontado, que es la ruta que afecta a lo que es Golfo y costa norte de Colombia, ha caído un poco en los últimos 2-3 días. Eso podría quizás trasladarse para diciembre y ver quizás una corrección entrando diciembre, pero no es una caída fuerte como diciendo el mercado se va a desplomar, ¿no? El mercado todavía el Golfo se mantiene estable, ¿no? Con ciertas correcciones hacia la baja. Y en futuros, así como ustedes tienen futuros en los commodities, nosotros también tenemos el mercado de futuros, los FFAs, y el mercado se mantiene considerablemente descontado en febrero del próximo año. La pregunta es si el feriado chino realmente va a llegar a impactar o no. Hoy en día uno ya puede acceder a este mercado de futuros comprando fletes diferidos. Y literalmente el mercado en julio, agosto de este año ha estado mucho más descontado para comprar diferido que hoy. Hoy en día ha subido $2,000, $3,000 por día el valor del barco hacia el próximo año versus lo que podía yo acceder en enero. A veces la gente piensa que hay que esperar a enero y febrero para conseguir el flete más barato para todo el 2026. Y no es así. No necesariamente uno puede ya acceder a partir de hoy a fletes descontados del 2026 aprovechando que el papel está descontado. Pero si es que esperamos enero a ver que realmente venga el feriado chino y a ver qué tarifas encontramos para el 2026, si es que estoy corto 2026, entonces es una estrategia que quizás, como años anteriores, no siempre se repite. Hemos visto que el 2024 no ha sucedido y el futuro, el papel no ha parado de subir en los últimos 6 meses. Entonces, lo que yo podía conseguir un enero y febrero de 2026 o un calendario de 2026, en julio de este año lo conseguía más descontado que hoy. Y posiblemente cuando lleguemos a enero o febrero y quiera comprar el año calendario, el descuento que genere un posible feriado chino no va a ser el valor que yo quizás pude haber conseguido en octubre, en septiembre de este año. Por ende, cada vez que nos acercamos a mediados del año, uno tiene que planificar las compras del siguiente año. No necesariamente hay que esperar a que sucedan estas disrupciones de mercados como cuando pasa el feriado chino, que cae la demanda, etc. Hay que tener compras un poquito estratégicas donde podamos planificar y aprovechar estos mercados descontados. Si ustedes ven, el calendario 2026 está sumamente descontado versus el diciembre de este año. Y eso nos da una visión de que todavía el armador está dispuesto a descontar los fletes y no necesariamente cuando uno llegue enero y febrero van a ser los mismos valores. Otro factor importante es el petróleo. Estamos en los niveles más bajos de petróleo no visto, de combustibles, valores de combustible no vistos desde el 2021. Acuérdense que el valor del combustible es un factor muy importante para el flete marítimo. Casi el 30% del valor del flete para la ruta PNW hacia Sudamérica representa el combustible. Y si ven aquí, no hemos llegado a niveles de $450 la tonelada de valor de combustible en Panamá desde hace más de 4 años. Entonces, el valor de combustible también es un factor muy importante y está en momento de compra. O sea, está muy interesante también salir a poder buscar coberturas aprovechando estos valores de combustibles descontados. Se estima que el próximo año todavía el valor de combustible se va a mantener bajo, pero aún así no lo hemos visto tan bajo en muchos años y armadores están ofreciendo fletes diferidos aprovechando este tipo de coberturas en los combustibles. El costo del combustible de Argentina hacia el Pacífico Norte, Sudamérica, es aproximadamente el 15 al 18%, corresponde al 15 al 18% del valor del flete. Y el PNW al West Coast, Vancouver hacia el Pacífico, corresponde al 35 al 40% del valor del flete. Es decir, el valor del combustible es un factor muy importante para el flete marítimo. Entonces, ¿cómo estamos viendo nosotros el 2026? A corto plazo, vemos que la escasez del barco del Atlántico se va a mantener y vamos a ver un mercado todavía estable en diciembre y entrando enero, mitad de enero todavía vemos un mercado firme. A medida que se acerca ya a finales de
2025 y comienzos de 2026, posiblemente vamos a ver que los embarques de carbón van a caer considerablemente hacia China. Eso va a generar un efecto inmediato en los fletes marítimos, sobre todo en los Panamaxes y Supramaxes. Y para el 2026, a largo plazo, estimamos que el aumento de las exportaciones de granos, como las cargas menores como la bauxita, los minerales, los fertilizantes, van a generar una presión en el flete marítimo y van a aumentar la demanda de barcos. No se olviden de Guinea, el proyecto de Simandú es un proyecto enorme que va a empezar con 150 millones de toneladas de mineral de hierro para ser exportados a partir del 2026. Eso va a retirar inmediatamente Capesize del mercado, va a competir contra el mineral de hierro de Brasil. ¿Qué va a pasar? Va a generar un efecto de cascada donde el Capesize va a empezar a atacar mercados del Panamax y sucesivamente. Entonces el Panamax va a empezar a subir porque van a tener que ir a atacar a mercados de Brasil, de mineral de hierro. Le va a quitar el Panamax al mercado del grano. Por ende, el grano va a ir a buscar los Supramax. Y los Supramax le van a quitar también espacio a los Andes. Por ende, hay que tener mucho cuidado con el aumento de volumen de Guinea el próximo año. La bauxita no va a dejar de ser exportada y China sigue consumiendo mucha bauxita por toda la producción de aluminio que están teniendo para las energías renovables. Por ende, la bauxita va a ser un commodity muy importante el próximo año junto al mineral de hierro, y si este proyecto empieza con fuerza, como se estima, va a retirar tonelaje del mercado y eso va a afectar posiblemente el Atlántico. Y los efectos bajistas que estamos viendo para el próximo año definitivamente es el aumento de flota. Mientras que la flota aumente considerablemente y la demolición no sea al nivel que se espera y las importaciones de carbón disminuyan, eso podría generar un efecto bajista en el mercado de fletes y podría obviamente traer oportunidades de ustedes de cobertura. Y los precios de los combustibles bajos definitivamente es un factor muy, muy importante para la disminución del valor del flete el próximo año. Nosotros creemos que la incertidumbre obviamente se va a mantener el próximo año a medida que las ineficiencias en el negocio de fletes se mantengan, van a hacer que el mercado no caiga tanto como esperamos a pesar del aumento de tonelaje. Pero si es que el mundo se vuelve más eficiente en temas logísticos y hay un aumento de flota y la demanda se reduce, entonces sí vemos que podría haber una corrección en el mercado de fletes. Ahora, las navieras en general no están bullish para el próximo año, están cautas. En realidad están muy divididos. Hay muchos armadores que están bajistas para el próximo año y otros que están entre alcistas o cautos para el próximo año y están vendiendo descontados diferidos del próximo año. Definitivamente los fundamentales del mercado no apuntan a un mercado alcista el 2026, pero nuevamente cualquier cambio en las políticas de Estados Unidos hacia China podría generar un impacto en la tonelada milla. Los barcos seguirían transitando rutas más largas y generaría un efecto alcista en los fletes. Si el Atlántico sigue teniendo estos problemas de abastecimiento de barcos, que es lo que hemos visto en los últimos meses, también podría generar que el mercado se mantenga todavía firme. Que todo el tonelaje de barcos chinos se posicione nuevamente en el Atlántico no es un escenario que los armadores están vaticinando o están proyectando. Los armadores creen que los chinos igual van a ser muy cautos en mandar sus barcos al Atlántico porque también tienden a pensar de que puede haber cualquier cambio de Estados Unidos en sus políticas hacia el comercio y podría dejarlos en un mercado donde el barco chino ya no es más utilizable y tendrían que ellos lastrar o posicionarse en otro mercado. Vemos a Sudamérica que va a tener una demanda de barcos muy importante. ¿Por qué? Porque las exportaciones de minería, de minerales, tanto en Perú y Chile siguen creciendo. La cantidad de barcos posicionándose en el Atlántico Sur cada vez es más reducida. Y eso está generando que los fletes marítimos en la región, en Latinoamérica, se mantengan todavía firmes. Hay un imbalance de 45 millones de toneladas de exportación del Pacífico desde Buenaventura hacia Chile versus 42 millones de toneladas de entrada. Por ende, esos 3, 4 millones aproximadamente de toneladas de imbalance es lo que a veces hace que el mercado
de flete se mantenga firme en la región. Argentina definitivamente es un mercado que todo el mundo está, sigue teniendo en la mira como armadores y tienen intención de posicionar sus barcos en el Atlántico para poder cargar los granos. Por ende, la carga de Vancouver o de PNW normalmente es una carga muy atractiva para navieras para poder posicionarse del Asia hacia Pacífico Sur y por ende después navegar hacia Argentina y poder salir con los granos. Lo mismo con el Golfo de Estados Unidos, pero en ese aspecto el Golfo de Estados Unidos tiene otras dinámicas y otros imbalances y el mercado del Atlántico definitivamente es donde hoy en día los armadores están poniendo la mira y poder posicionar sus barcos en esa zona en los próximos meses. Así que nosotros como APCO creemos que el mercado definitivamente va a tener una corrección en los próximos meses, no necesariamente durante el mercado, durante el feriado chino, pero esa corrección no necesariamente va a mostrarnos un mercado muy descontado, un crash que podamos decir, ok, a partir de hoy voy a comprar todo mi programa el 2026 o 2027. Hay que empezar a tener estrategias de compra, no necesariamente esperando a que el mercado se desplome para empezar a salir ya a tomar coberturas. El mercado, como ya vieron, de fletes marítimos futuros ya se encuentra hoy en día descontados. Armadores no necesariamente esperan a una caída del mercado para venderte diferido. Es más, normalmente cuando te venden en febrero no te venden más allá de marzo. Si el mercado cayó un 20% en febrero, no te van a vender Q3 o Q4 descontado. Te van a vender el marzo que cayó y en los próximos meses van a seguir basándose en los valores de papeles que posiblemente para febrero vayan a seguir subiendo. El mercado de futuros no ha parado de subir en los últimos 6 meses. Va a tener una corrección posiblemente, pero no la necesaria que quizás uno espera ver los mismos niveles que vimos en febrero de este año. Yo no creo que vayamos a ver los mismos niveles que vimos en febrero de este año, a menos que la demanda de carbón de China caiga tan fuerte y el mineral de hierro caiga tan fuerte entre noviembre, diciembre y enero del próximo año. Si esto ya hace suceder y la oferta de barcos, que ya lo mencioné hace un rato, sigue en aumento, podríamos ver una caída o una corrección interesante. Pero por ahora el mercado se mantiene estable, firme y creemos que hay que ser bien cautos en no esperar poner todos los huevos en una canasta, sino tomar ciertas coberturas y ir a sus partners, a sus traders o armadores de confianza para de la mano tomar esas coberturas estratégicas para el próximo año. Es un año que se estima que tenga menos volatilidad que este año, con menos incertidumbres a raíz de este tratado de paz entre Estados Unidos y China, pero aún así creemos que la volatilidad y la incertidumbre llegó para quedarse varios años más y cualquier consulta, aquí estamos para servirles. Les agradezco su tiempo. Han sido 45 minutos de resumen de lo que pasó el 2025 y lo que se nos viene el próximo año. Y cualquier cosa, por favor, a la orden. Y Jimena, feliz cumpleaños. Así que muchas gracias por todo. No sé si tienen alguna consulta. La audiencia, nos quedan 3 minutitos para cualquier pregunta. Si quieren que saque la bolita de cristal, no tengo ningún problema. No, un placer, Pilar. Gracias por la confianza nuevamente.